explicaremos paso a paso cómo hacer un mueble base con cajones que puede ser usado en una cocina. Asegúrese que el lugar de trabajo esté limpio y con el espacio suficiente para desarrollar la operación de manera segura. Verifique que los equipos estén en buen estado y con sus dispositivos de seguridad. Y use los elementos de protección personal recomendados según el tipo de operación. Este mueble se compone de la estructura y 4 cajones, 4 soportes y la cubierta. Primero, arme la estructura del mueble. En este caso usamos piezas dimensionadas y con los cantos enchapados. Si va a cortar y enchapar los cantos, le recomendamos ver nuestros videos cómo cortar tableros y cómo instalar tapacantos. Comience uniendo los laterales con la base y las barras de armar. Fije las piezas, marque la posición de los tornillos, haga las perforaciones guía y atornille. Luego instale la barra de refuerzo en la parte de atrás del mueble. Esta servirá además para fijar el mueble a la pared. Se atornilla los laterales y la barra de armado. Por último, instale la cubierta fijándola a las barras de armar. Perfore las barras de armar y luego atornilla la cubierta desde abajo. En este caso usamos tornillos de 25 milímetros. La longitud depende del espesor del material de la cubierta. Los cajones fueron armados siguiendo las indicaciones del video Cómo hacer cajones para muebles. Para instalar los cajones en el mueble se usan correderas. Las más comunes y económicas son las de Polín. Son asimétricas, hay izquierdas y derechas. La parte más ancha va hacia el frente. Al final tienen una caída para permitir que cierre el cajón. La pieza en forma de U va contra el lateral del mueble y la pieza con forma de S se fija al cajón. Las correderas de Polín se instalan adosadas a la base del cajón. Deben quedar a ras con el frente. Atorníllelas a la base con tornillos de 16 milímetros. Luego instale los rieles en los laterales del mueble. Deben quedar 2 a 5 milímetros más adentro que el borde del cajón. Marque la posición según la altura del cajón. Perfore la ubicación de los tornillos y atornille usando tornillos de 6 por media pulgada. El cajón se coloca inclinándolo hasta que enganche el Polín en la corredera. Es importante dejar una separación mínima de 20 milímetros entre el cajón y la cubierta y entre los cajones para permitir esta operación. Otro tipo de correderas son las telescópicas. Abren más suavemente, resisten más peso y permiten abrir el cajón completamente. Las correderas telescópicas son simétricas, se separan con el dispositivo plástico. Instale las partes cortas en el costado del cajón. Deben quedar centradas y a ras con el frente. Marque una línea, ponga la corredera, perfore con un punzón y atornille en las ranuras. Use tornillos de 3,5 por 16 milímetros. Luego instale los rieles en los laterales del mueble. Deben quedar de 2 a 5 milímetros más adentro que el borde del cajón. Marque la posición según la altura del cajón. Perfore la ubicación de los tornillos y atornille, usando tornillos de 6 por media pulgada. Inserte el cajón y verifique que esté nivelado. Puede ajustar la altura soltando los tornillos y desplazándolos en la ranura. Si está correcto, atornille en las perforaciones. Defina la ubicación del tirador en el frente falso y marque la posición de los tornillos y perfore. Deberá avellanar la perforación por el lado interior para que la cabeza del tornillo quede a ras con la superficie del frente. Y atornille el tirador. Los frentes falsos se instalan atornillándolos desde dentro del cajón. Haga 2 perforaciones en el frente de cada cajón. Ubique los frentes falsos en el mueble, cuidando que queden alineados y separados de 3 a 5 milímetros entre sí. Si el tablero tiene diseño con veta, ordénelos siguiendo el patrón de la veta. Luego fije el frente falso del cajón inferior, usando tornillos roscalata de 25 milímetros. Y luego instale los restantes, usando el anterior como guía. Ubique los soportes del mueble en las esquinas de la base. Es importante que los laterales del mueble queden apoyados en los soportes. Atornille usando tornillos de 6 por 16 milímetros.
Hacer una cajonera tiene un nivel medio de dificultad. Se requiere precisión para que los cajones queden correctamente instalados. Estos pasos se pueden aplicar a muebles armados con melamina Vesto, terciados Arauco Ply o MDF Trupan. Y no olvide usar siempre los elementos de protección personal y trabajar en forma segura. Para más información, lo invitamos a visitar nuestro sitio web araucosoluciones.com y acceder a nuestro optimizador de corte, tips, proyectos, videos cómo hacer y mucho más.